Nuremberg, año del Señor de 1584. El sol apenas había despuntado cuando los tambores comenzaron a resonar por las calles empedradas. Desde los barrios más pobres hasta las torres de los mercaderes, todos acudían a la plaza central, atraídos por el rumor de justicia. No era un día cualquiera. Aquel amanecer, la ciudad vería la ejecución de Hans Vogel, un asesino convicto, y el hombre encargado de imponer la ley era el verdugo más temido del Sacro Imperio, Franz Schmidt. Vestido con una capa negra que le rozaba las botas y unos guantes rojos que brillaban con un resplandor siniestro, Schmidt avanzaba con paso firme entre la multitud. No levantaba la vista, no respondía a los insultos ni a los murmullos. A su lado, dos ayudantes portaban los instrumentos del suplicio: el hacha de acero pulido y el garrote de hierro, relucientes bajo la luz dorada de la mañana. El condenado esperaba sobre la rueda, amarrado por muñecas y tobillos, el rostro cubierto de sudor y miedo. Algunos juraban haber oído sus plegarias mezcladas con maldiciones. El verdugo subió los escalones sin vacilar. No necesitaba instrucciones, ni órdenes, ni miradas. Conocía su oficio mejor que nadie. Tomó la barra de hierro y, sin pronunciar palabra, asestó el primer golpe. Un crujido seco rompió el silencio. Luego vino el segundo, el tercero, el cuarto. Cada impacto era medido con precisión matemática, como si la muerte misma obedeciera a una ciencia. El público, que al principio contenía la respiración, empezó a murmurar. Algunos se santiguaban, otros observaban fascinados. Entre el horror y la obediencia, todos aceptaban la escena como parte del orden natural, porque en aquel tiempo, la justicia no era ciega. Tenía rostro, nombre y guantes ensangrentados. Cuando el cuerpo de Vogel quedó inmóvil, Schmidt limpió su herramienta con un paño blanco y ordenó que lo bajaran. Con un gesto solemne, entregó el cadáver al médico de la ciudad para su registro. No hubo discursos, ni perdón, ni llanto. Solo la voz del pregonero, que anunció el cumplimiento de la ley imperial. El verdugo, sin mirar atrás, caminó hacia la casa que le había sido asignada por el consejo, una vivienda en las afueras, lejos de los muros de la ciudad, donde el aire olía a hierro y madera húmeda. Allí, entre sombras, guardaba su más preciado tesoro, un libro encuadernado en cuero oscuro. En sus páginas, Schmidt registraba cada nombre, cada crimen, cada método empleado, no con emoción, sino con la fría precisión de un escriba. Esa noche escribió: Hans Vogel, ladrón y asesino, quebrado en la rueda, murió tras el séptimo golpe, mantuvo silencio. Cerró el volumen con cuidado y lo colocó junto a otros registros. El fuego de la chimenea crepitaba, iluminando su rostro inexpresivo. Para muchos, era un monstruo. Para él, un servidor del orden divino. Afuera, el viento soplaba sobre las torres góticas, arrastrando el eco de los tambores. La ciudad dormía, satisfecha, creyendo que la justicia había sido restaurada. Pero dentro del verdugo algo permanecía inmóvil, suspendido entre el deber y la condena. En su silencio se escondía una verdad que nadie sospechaba, que incluso el ejecutor más frío podía sentir el peso de cada vida que tomaba. Aquella noche, antes de apagar la vela, Franz Schmidt se detuvo frente a la ventana. Observó la luna y murmuró para sí: ¿y quién juzgará al que juzga? Casi 3 décadas antes de aquel amanecer sangriento, en el pequeño pueblo de Hof, un hombre llamado Heinrich Schmidt fue arrancado de su vida ordinaria. Era un leñador fuerte, temido por su hacha, pero respetado por su bondad. Un día, tras una disputa sangrienta entre dos nobles, el verdugo local huyó. Sin él, el orden no podía mantenerse, y el consejo decidió escoger un nuevo ejecutor. No por mérito, sino por fuerza. Heinrich fue elegido. Le dieron una orden simple y terrible: o aceptas la espada, o mueres bajo ella. Con un corazón dividido entre el miedo y la obediencia, aceptó el oficio maldito. Aquel día,
la familia Schmidt fue apartada para siempre de la comunidad. Nadie volvería a estrecharles la mano, ni a compartir su pan, ni a sentarse junto a ellos en misa. En el imperio, el verdugo no era un hombre, era una sombra útil, una mancha necesaria. Cuando nació su hijo, Franz, el sacerdote se negó a bautizarlo en la pila de la iglesia. Lo hizo en secreto, en una cubeta de agua fría, al borde del bosque, murmurando una oración temblorosa. «Que Dios te perdone por lo que aún no has hecho», dijo. Desde aquel momento, el destino del niño quedó sellado. La infancia de Franz fue una sucesión de silencios. Los otros niños lo evitaban. Las madres lo apartaban de sus hijos. En las fiestas del pueblo, cuando las campanas sonaban, la familia Schmidt debía encerrarse en casa. Su padre trabajaba en soledad, practicando sus movimientos con ramas de roble, afilando la hoja del hacha hasta que el metal cantaba bajo la piedra. Franz lo observaba desde una esquina, sin comprender si aquello era castigo o destino. A los 10 años, el niño comprendió que la vergüenza no se borraría nunca. Una tarde, tras encontrar su puerta marcada con alquitrán y el símbolo de la serpiente, el signo reservado a los impuros, le preguntó a su padre: «¿Por qué no huimos, padre?». Heinrich, sin dejar de mirar la espada que limpiaba, respondió con voz cansada: «Porque la vergüenza viaja más rápido que los pies, hijo mío. No hay lugar donde no nos alcance». Desde entonces, Franz comenzó a estudiar en secreto. Aprendió a leer las antiguas crónicas de justicia, los libros de anatomía de los médicos de Bamberg, los tratados sobre la muerte del alma. Si la vida le había condenado al papel de verdugo, pensó, al menos sería el mejor, no un asesino, sino un maestro del orden. El día que cumplió 14 años, su padre le entregó un guante rojo, símbolo del oficio. «Cuando lo vistas, ya no serás mi hijo», le dijo, «serás la mano del imperio, la espada que ejecuta sin preguntar». Franz tomó el guante con reverencia, pero en su interior sintió el peso de una cadena invisible. Desde aquel día, su mirada cambió. Ya no era el niño temeroso que huía del desprecio, sino el aprendiz silencioso que observaba con precisión cada movimiento, cada respiración de su padre antes del golpe final. El muchacho veía en cada ejecución no solo la muerte de un hombre, sino una danza entre la ley y el alma. Los años siguientes forjaron en él una serenidad que rozaba lo inhumano. Comprendió que su oficio no era el de matar, sino el de sostener el equilibrio del miedo. En el Sacro Imperio, la justicia debía verse para creerse, y los verdugos eran los sacerdotes de ese altar oscuro. Y así, entre el crepitar de las hogueras y los susurros de las aldeas, nació el futuro maestro del dolor. No por elección, sino por herencia. Franz Schmidt, el hijo del leñador convertido en ejecutor, el niño que creció sin rostro en los ojos de los demás, estaba destinado a grabar su nombre en la historia con el filo de una espada. El invierno de 1573 cubría la ciudad de Bamberg con una capa de escarcha. El aire olía a humo y a hierro, y en la plaza, entre las sombras del amanecer, un joven de apenas 19 años aguardaba en silencio. Llevaba el mismo guante rojo que su padre le había entregado años atrás, ahora manchado por el uso y el tiempo. Era el día en que Franz Schmidt se convertiría oficialmente en verdugo. Durante años, había observado desde la distancia cómo su padre cumplía el oficio con una precisión que rozaba lo divino. No había en Heinrich crueldad ni placer, solo una extraña devoción al deber. Franz aprendió que el arte del verdugo no consistía en matar, sino en hacerlo sin odio, sin errar, sin perder la compostura. El dolor del condenado no debe ser tuyo, pero tampoco debe alegrarte, le había dicho su padre. En aquella mañana helada, el joven Schmidt debía ejecutar a un hombre llamado Leonhard Russ, acusado de asesinato y robo. El reo fue llevado ante él con las manos atadas y el rostro lívido. La multitud murmuraba como un enjambre. Franz sintió por un instante el peso del mundo sobre sus hombros,
pero lo ahogó con una respiración profunda. La espada descansaba frente a él, limpia, pesada, expectante. Subió al cadalso sin mirar al público. Solo veía el cuello del condenado, el brillo del acero y la respiración que salía de su propia boca como una nube blanca. El silencio cayó sobre la plaza. Con un movimiento fluido, Schmidt desenvainó la espada, la levantó y la sostuvo un segundo en el aire, como si el tiempo se hubiese detenido. Luego, el golpe descendió. Fue rápido, exacto, perfecto. La cabeza rodó sin resistencia y la multitud exhaló un suspiro que era mitad horror, mitad alivio. No hubo sangre desbordada ni gritos, solo el sonido hueco de la justicia consumada. Franz no pestañeó. Había logrado lo que pocos, matar sin titubear, cumplir la ley sin errar. Su padre, que observaba desde el borde del cadalso, asintió en silencio. No dijo palabra, pero su mirada bastó. En aquel gesto se sellaba la transmisión del oficio, el fin de una era y el inicio de otra. Esa noche, Franz volvió a su alojamiento con las manos temblorosas, no de miedo, sino de comprensión. En su mente resonaban las palabras del sacerdote que años atrás se había negado a bendecir su nacimiento. Que Dios te perdone por lo que aún no has hecho. Ahora comprendía su sentido. Cada golpe justo era un pecado que la sociedad bendecía y él sería su instrumento. Con el paso de los meses, se convirtió en aprendiz de sí mismo. Practicaba en secreto sobre muñecos de paja, midiendo la fuerza y la trayectoria de cada corte. Estudiaba anatomía, observaba cómo se movían los músculos, cómo se resistían los huesos. Quería que cada ejecución fuera tan precisa que el condenado no sintiera más que un instante de sombra. Comenzó también a escribir, no por vanidad, sino por necesidad. Cada nombre, cada crimen, cada método quedaba registrado en su cuaderno. Solo así, se decía, la muerte tiene memoria. En sus notas no había juicio ni compasión, solo observación. La mente del verdugo debía ser como el acero, fría, pulida, sin grietas. A los pocos años, Franz fue nombrado verdugo oficial de Nuremberg. Tenía apenas 26 años y ya era conocido por su serenidad y su maestría. En una época donde los errores podían costar no solo la vida del reo, sino el alma del ejecutor, él era infalible. Cuando su padre murió, Franz acudió a su tumba con el hacha que había sido suya. No lloró. Simplemente colocó sobre la tierra el guante rojo que lo había acompañado desde niño. «Ahora soy yo quien carga la espada», murmuró. Mientras el viento agitaba las ramas desnudas del cementerio, comprendió que ya no había vuelta atrás. La herencia de la vergüenza se había convertido en un legado de perfección. Desde ese día, Franz Schmidt dejó de ser un hijo marcado por la maldición y se transformó en lo que el imperio necesitaba, un instrumento del orden. Nuremberg, última década del siglo XVI. La ciudad prosperaba bajo el brillo del comercio y la vigilancia constante de la ley imperial. Pero esa prosperidad tenía un costo: el miedo. Cada plaza, cada mercado y cada esquina podían convertirse en cuestión de minutos en escenario de un castigo. La justicia debía verse para ser creída, y el encargado de mantener vivo ese espectáculo era siempre el mismo: Franz Schmidt. Durante los primeros años de su oficio, el verdugo aprendió que las ejecuciones no eran actos de simple castigo, sino representaciones teatrales cuidadosamente planeadas. Todo debía tener su orden: la construcción del cadalso, la disposición del público, la presencia del clero, las oraciones finales, los toques de tambor, el silencio. Schmidt dominaba cada detalle. Era el director invisible de un drama en el que la muerte era el protagonista. A diferencia de los verdugos comunes, Franz no permitía el descontrol. Nunca gritaba, nunca insultaba al reo. Su voz era baja, su mirada fija, su postura erguida. Ordenaba que se lavara al condenado, que se le diera pan y vino antes de la ejecución. La dignidad de la ley, decía, exige limpieza incluso en la muerte.
Los métodos variaban según el crimen y la posición social del culpable. A los nobles, Schmidt les ofrecía el golpe de espada, rápido y preciso, símbolo de honor. A los asesinos y ladrones, la rueda o el garrote, lentos y crueles. A las brujas y blasfemos, el fuego purificador. Cada método tenía su ritual, y Franz los conocía todos como un monje conoce las oraciones de su salterio. Una de sus ejecuciones más recordadas ocurrió en 1593. 3 mujeres fueron acusadas de brujería tras la muerte de un niño enfermo. La ciudad exigía un castigo ejemplar. En la plaza, las 3 prisioneras fueron atadas al poste, sus cuerpos rociados con aceite y resina. Los sacerdotes entonaron cánticos mientras Schmidt observaba en silencio. Cuando la llama alcanzó sus vestidos, un grito se elevó al cielo. Algunos ciudadanos cayeron de rodillas, otros aplaudieron. El verdugo no se movió, solo miró el fuego hasta que el último cuerpo se derrumbó. Esa noche escribió en su diario: 3 mujeres, condenadas por pacto infernal, muerte por fuego, murieron orando. Su fama creció. Los burgueses lo admiraban por su precisión. Los jueces lo respetaban por su imparcialidad. Incluso el emperador oía hablar de aquel hombre que mataba con la serenidad de un médico. Pero para el pueblo, Franz seguía siendo una figura maldita. Nadie le daba la mano. Nadie comía en su mesa. En el mercado, las mujeres apartaban a sus hijos cuando él pasaba. La misma sociedad que lo necesitaba lo repudiaba con la misma fuerza. Con el tiempo, comenzó a notar un patrón inquietante. La mayoría de los condenados eran pobres, mendigos, mujeres sin protección. Los nobles rara vez llegaban al cadalso. La justicia del imperio era tan precisa en el golpe como injusta en la elección de sus víctimas. A veces, al anotar los nombres en su libro, Franz se detenía un instante, observando la lista interminable de miserables. La ley, pensaba, no mide el pecado, mide la posición. Pese a las dudas, su deber seguía siendo el mismo: ejecutar sin juicio personal, sin compasión visible. Él era la frontera entre el orden y el caos, entre el bien y el miedo. Hubo un día, sin embargo, que quebró esa calma interior. Un joven ladrón de apenas 15 años fue condenado a la horca por robar un trozo de pan. La multitud pedía su muerte. Franz cumplió la sentencia, pero esa noche, al escribir en su diario, su mano tembló. Solo anotó: demasiado joven para morir. No añadió más. Aquel pensamiento lo perseguiría durante años. Mientras el imperio crecía en poder y fe, el verdugo comenzaba a sospechar que la justicia que aplicaba no siempre servía a Dios, sino a los hombres. Pero su deber era claro, y su nombre, inseparable del oficio. Así, entre las llamas, las ruedas y los tambores, Franz Schmidt se convirtió en un símbolo, el rostro del orden y el silencio de la compasión. El imperio dormía tranquilo, sabiendo que la espada seguía en manos firmes. A finales del siglo XVI, el Sacro Imperio estaba poseído por un miedo invisible, el miedo a las mujeres. Cada enfermedad, cada mala cosecha, cada tragedia inexplicable encontraba un mismo culpable: una bruja. Y en cada ciudad, los cadalsos ardían como si el fuego pudiera purificar los pecados del mundo. Franz Schmidt, verdugo de Nuremberg, era el encargado de ejecutar ese mandato divino. Pero mientras la multitud veía justicia, él empezaba a ver solo desesperación. Las mujeres que llegaban a sus manos eran casi siempre pobres, viudas o solas. Algunas habían sido parteras, otras curanderas que usaban hierbas o rezos prohibidos. Bastaba una acusación, una palabra mal dicha, una sospecha nacida del rencor. La justicia del imperio no requería pruebas cuando el pueblo exigía fuego. Una de las ejecuciones que Schmidt jamás olvidó ocurrió en 1597. Se trataba de Anna Perrin, una mujer acusada de infanticidio. Había dado a luz en secreto y el niño nació muerto. Sus vecinos, al descubrirla,
La denunciaron por matar a su hijo en pacto con el demonio. La sentencia fue dictada sin demora. Moriría ahogada en un saco, junto a 4 criaturas vivas: un gallo, un gato, un perro y una serpiente, símbolos de los pecados que debía arrastrar al fondo del río. Franz preparó la ejecución con la precisión acostumbrada. Ana no lloraba, solo pedía que le permitieran rezar. Al caer la tarde, fue colocada en el saco de cuero y llevada en carreta hasta el río Pegnitz. La multitud seguía el cortejo entre oraciones y risas. Cuando el verdugo ordenó lanzar el saco al agua, el sonido de los animales y el murmullo del agua se mezclaron en un mismo gemido. En su diario, Schmidt escribió aquella noche: Anna Perrin, parricida, cumplida la sentencia, murió en silencio. Pero en el margen del texto añadió, sin saber por qué, quizás inocente. Otras veces, el fuego era el juez. 3 generaciones de mujeres, abuela, madre e hija, fueron acusadas de brujería en una aldea cercana a Fürth. Decían que sus rezos traían la peste y hacían enfermar el ganado. El tribunal ordenó quemarlas vivas. Franz siguió el protocolo, pero mientras el fuego subía y las voces se perdían en el humo, algo se quebró dentro de él. Aquella noche no escribió nada. Solo observó el libro abierto sobre la mesa y dejó la página en blanco. Comenzó entonces a dudar, no de su oficio, sino de quienes dictaban las sentencias. Sabía que el pueblo necesitaba culpas visibles, cuerpos que ardieran por los males invisibles. Y él, como verdugo, era el instrumento de esa purificación. Pero el rostro de aquellas mujeres lo perseguía incluso en sueños. En la penumbra, escuchaba sus gritos mezclarse con el crepitar de la leña. Durante esos años, el Sacro Imperio vivió su era más sangrienta. Las ejecuciones se convirtieron en celebraciones populares, donde el dolor ajeno era el espectáculo preferido. Las madres llevaban a sus hijos para que aprendieran el miedo. Los comerciantes vendían pan y vino cerca del fuego. La justicia se había vuelto un mercado, y Franz, su sacerdote silencioso. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía su carga. Ya no veía a los condenados como enemigos de la ley, sino como piezas de un juego que él mismo no había elegido. En las noches de invierno, al cerrar su diario, sentía que la tinta pesaba tanto como la sangre, y aunque nunca se permitió mostrar debilidad, en su corazón algo se transformaba. La precisión que lo había hecho legendario seguía intacta, pero detrás de ella se escondía un cansancio que ni el sueño ni la oración podían aliviar. El fuego, que durante años había sido su herramienta, comenzó a parecerle un espejo. Cuanto más ardía, más revelaba la oscuridad del alma humana. Con el paso de los años, Franz Schmidt comprendió que la justicia no era solo un mandato divino, sino también un instrumento de gobierno. En Nuremberg, cada ejecución se convertía en un acto de propaganda, un recordatorio público de que el poder de los hombres podía alcanzar incluso el alma. Las plazas eran los escenarios, los condenados los actores forzados, y él, el verdugo, el maestro silencioso de ceremonias. Nada se dejaba al azar. Los jueces elegían cuidadosamente el lugar, la hora y el día. Los sacerdotes recitaban los salmos adecuados, y los pregoneros anunciaban el crimen con voz solemne. Los mercaderes aprovechaban para vender vino y pan, mientras los niños se subían sobre los muros para ver mejor. La ejecución no solo castigaba, educaba. Mostraba al pueblo lo que ocurría cuando alguien desafiaba el orden establecido. Schmidt lo sabía. En su cuaderno anotaba los detalles de cada acto con la precisión de un arquitecto. Un hombre de 30 años, ladrón, 4 golpes de rueda, muerte al 5. O, mujer, bruja confesa, fuego encendido a las 9. Silencio tras el tercer Padre Nuestro. La ejecución debía ser exacta, no por compasión, sino por control. Un verdugo torpe podía desatar la ira del público. Un verdugo preciso convertía el horror en obediencia.
En una ocasión, un noble acusado de traición pidió morir por espada, privilegio reservado a su clase. Franz aceptó, sabiendo que la multitud, ansiosa de espectáculo, se sentiría frustrada. Cuando la cabeza del traidor cayó con un solo golpe limpio, los aplausos se mezclaron con los abucheos. Algunos gritaban, «Demasiado rápido, no ha sufrido». Otros murmuraban, «El verdugo protege a los poderosos». Schmidt no respondió. En su interior comprendía que la justicia tenía dos caras, una para los que mandaban, otra para los que obedecían. El consejo de la ciudad lo llamaba la mano de Dios, pero Franz sabía que servía a hombres de carne y ambición. Había visto cómo los jueces bebían vino con los mismos mercaderes a los que luego perdonaban. Había oído confesiones compradas, sentencias dictadas por conveniencia. Sin embargo, su papel era inamovible. Ejecutar sin preguntar, aplicar la ley aunque el alma se resista. Aún así, dentro de su casa, donde el ruido del mundo se apagaba, la duda lo acechaba. A veces abría su diario y releía las páginas más antiguas. Hans Vogel, ladrón y asesino, quebrado en la rueda. Anna Perin, parricida, silencio, cientos de nombres, cientos de muertes. Todos distintos, todos iguales. Y mientras el fuego de la chimenea ardía, pensaba, ¿cuántas de esas vidas eran realmente culpables? Una tarde, un joven sacerdote, movido por la curiosidad, pidió visitarlo. Quería entender cómo un hombre podía soportar tanta sangre sin perder la fe. Franz lo recibió con cortesía. El clérigo le preguntó, ¿sientes pena cuando matas? Schmidt respondió, no siento, obedezco. Si la ley me ordena quebrar huesos, los quiebro. Si mañana me ordena curar heridas, las curaré. La obediencia es la única forma de dormir tranquilo. El sacerdote se marchó sin saber si había hablado con un hombre o con un reflejo del poder que todos temían. A medida que envejecía, el verdugo se volvió más metódico, más distante. Cada ejecución era ejecutada con la perfección de un artesano, pero su mente ya no estaba allí. Miraba los rostros del público y veía en ellos la misma expresión: fascinación y alivio. La gente necesitaba ver el castigo para creer que la justicia existía, del mismo modo que necesitaba ver fuego para creer en el infierno. Una noche, tras una ejecución pública en la que el condenado se negó a rezar, Schmidt escribió una frase distinta a todas las demás. Hoy, el pueblo se alegró más que el verdugo. Cerró el libro y apagó la vela. Por primera vez, comprendió que el poder no necesitaba justicia, solo espectáculo. Y él, el más exacto de los ejecutores, era también su actor más perfecto. Durante más de 40 años, Franz Schmidt escribió sin falta. Día tras día, sentencia tras sentencia, llenó las páginas de su cuaderno con una precisión que asombraría incluso a los cronistas del imperio. No era un diario de remordimientos ni de confesiones, sino un registro frío, casi quirúrgico, de la maquinaria de la justicia. Cada línea era una muerte, cada palabra, una losa sobre la conciencia de un hombre que se había convertido en la sombra misma de la ley. En total, anotó 394 ejecuciones y más de 300 azotes públicos. Su letra, firme y ordenada, no mostraba emoción alguna. Allí estaban los nombres de los culpables y sus destinos. Peter Fuchs, ladrón, decapitado. Elsa Hartmann, bruja confesa, quemada. Ulrich Bauer, homicida, roto en la rueda. Una lista interminable de destinos sellados, sin una sola lágrima entre las líneas. Y sin embargo, en los márgenes del texto, comenzaron a aparecer palabras que nadie debía leer. Breves, casi imperceptibles, escritas con otra tinta, como susurros de una conciencia que luchaba por respirar. Era inocente. Murió con valor. Demasiado joven. Se confesó sin culpa. Eran frases que se perdían entre cifras, entre descripciones técnicas, como gotas de humanidad escondidas en un océano de obediencia. El diario de Schmidt no solo contenía nombres, era también un espejo de la época.
Mostraba un imperio que castigaba sin medida, que encontraba en el sufrimiento su manera de mantener el orden. Las ejecuciones se volvieron rutina, tan necesarias como las campanas de la iglesia o los pregones del mercado. La muerte, en manos del verdugo, se había convertido en una costumbre. Pero a medida que las páginas se acumulaban, el peso del libro comenzó a cambiar. Ya no era solo un registro, era una carga. Franz empezó a releer lo que había escrito. Veía los mismos errores repetirse: los pobres condenados por hambre, las mujeres por superstición, los jóvenes por desesperación. Había cumplido con su deber, sí, pero también había sido testigo de la injusticia que se vestía con los ropajes de la ley. Una noche de invierno, después de una jornada particularmente sangrienta, se sentó ante el fuego con el cuaderno en el regazo. Las manos le temblaban, y por primera vez en su vida, dudó si debía escribir. Finalmente, trazó una línea corta y anotó: «Hoy, la justicia me ha parecido más cruel que el crimen». Luego dejó caer la pluma. A partir de entonces, su escritura cambió. Siguió registrando los hechos, pero con un tono más lento, más reflexivo. Anotaba los gestos, los silencios, las últimas palabras de los condenados. Esas frases finales, algunas de miedo, otras de fe, se grababan en su mente con más fuerza que cualquier golpe de espada. «Dile a mi madre que recé. No robé por codicia, sino por hambre. Que Dios tenga piedad de todos nosotros». Franz comprendió que su oficio no era solo ejecutar cuerpos, sino también presenciar el final de almas humanas. Y esa presencia constante, ese contacto directo con la frontera entre la vida y la muerte, había ido erosionando lentamente su propia alma. Un día, al revisar las primeras páginas de su diario, se detuvo ante una frase escrita 30 años atrás: «La justicia debe ser limpia». Sonrió amargamente. Había mantenido esa limpieza, sí, pero a un precio. Porque detrás de su perfección no había virtud, sino vacío. El diario del verdugo se convirtió, sin proponérselo, en un testamento moral de una época enferma de obediencia. Cada página era una confesión sin penitencia, una plegaria sin perdón. Cuando lo cerró por última vez, Franz Schmidt no era ya el hombre que había comenzado a escribirlo. Era algo distinto, una mezcla de verdugo y testigo, de ejecutor y penitente. Y mientras el fuego de la chimenea consumía lentamente una vela más, comprendió que aquel libro, que había empezado como instrumento del orden, se había transformado en su propia condena. El año era 1618. Franz Schmidt tenía ya más de 60 años y las manos, que durante décadas habían sostenido el acero del imperio, comenzaban a temblar. Había pasado media vida quebrando huesos, cortando gargantas, aplicando justicia con una precisión que le valió el respeto de los jueces y el miedo de todos los demás. Pero en lo profundo de su ser, algo se había desgastado. Sentía que cada golpe, cada ejecución, había ido consumiendo una parte de su humanidad. Un día, tras la decapitación de un joven acusado de robo, algo se quebró definitivamente dentro de él. Mientras limpiaba la espada, notó el reflejo de su rostro en el acero. No vio al verdugo legendario de Nuremberg, sino a un anciano vacío, un sirviente de la muerte. Aquella noche escribió en su diario por última vez: «He cumplido con la ley, pero la ley no me ha dejado alma». A la mañana siguiente, tomó una decisión. Dejaría la espada, no como rebelión, sino como rendición. Pidió al consejo su retiro y lo obtuvo sin resistencia. Nadie más podía igualar su habilidad. Nadie se atrevía a negarle nada. Desde entonces, Franz Schmidt desapareció del cadalso y reapareció en un lugar insólito, en la casa de los enfermos. Comenzó a aplicar sus conocimientos de anatomía para sanar en lugar de destruir. Sabía cómo cortar sin matar, cómo tratar una fractura, cómo detener una hemorragia. Había aprendido el cuerpo humano a través del castigo. Ahora lo estudiaba para la curación. Al principio, los ciudadanos desconfiaban.
¿Cómo podía un verdugo salvar vidas? Pero la necesidad vence al miedo. Cuando las heridas se cerraban y los huesos sanaban, las miradas cambiaban. Poco a poco, la fama del médico Schmidt se extendió. Curaba a mendigos y a nobles por igual. En su casa, antes temida, ahora se agolpaban enfermos, madres con niños, soldados heridos. No pedía oro ni reconocimiento, solo silencio y fe. Su reputación llegó hasta los oídos del emperador Fernando II, quien en 1624 lo declaró ciudadano honorable del Sacro Imperio, borrando oficialmente la mancha de su linaje. Por primera vez en casi un siglo, el nombre Schmidt fue pronunciado sin desprecio. En los últimos años de su vida, Franz se convirtió en una figura extraña para su tiempo, el verdugo que curaba. Algunos lo veían como un santo, otros como un hombre que buscaba borrar con buenas obras la sangre derramada. Él no respondía. Decía simplemente, las mismas manos que cortaron pueden también unir. Cada mañana, abría las ventanas de su taller y dejaba entrar la luz. La misma luz que antaño iluminó las plazas donde había cumplido su oficio. Esa claridad le recordaba que incluso la oscuridad más profunda puede ser atravesada por un rayo de redención. En los estantes de su casa guardaba dos objetos: su espada, cubierta con un paño, y su diario, cerrado para siempre. A veces los miraba sin tocarlos, como si fuesen dos reliquias de un hombre que ya no existía. Cuando un paciente moría bajo su cuidado, Schmidt lo acompañaba hasta el último suspiro, sosteniendo su mano en silencio. A diferencia del verdugo que había sido, ahora permanecía junto a los que se iban sin ley ni mandato, solo con compasión. En los inviernos, cuando la nieve cubría Nuremberg, los niños jugaban frente a su casa sin saber quién era aquel anciano de mirada serena. Los padres, en cambio, bajaban la voz cuando lo veían pasar. Algunos se santiguaban, otros inclinaban la cabeza con respeto. Franz Schmidt murió en 1634, a los 80 años. No hubo ceremonia pública ni cortejo. Fue enterrado en paz, rodeado de la misma gente que un día lo temió. Sobre su tumba, alguien colocó una piedra con una inscripción sencilla: de verdugo a sanador, de oscuridad a perdón. Así terminó la vida del hombre que había servido a la justicia con espada y luego con manos curativas. Y aunque su cuerpo desapareció con el tiempo, su historia sobrevivió como un eco incómodo. La prueba de que incluso en el corazón más endurecido puede germinar la compasión. Cuando Franz Schmidt cerró los ojos por última vez, el Sacro Imperio seguía creyendo en la justicia del miedo. Las campanas aún repicaban en las plazas para anunciar sentencias, y las multitudes seguían reuniéndose frente a los cadalsos como si el dolor ajeno fuera una plegaria. Pero con su muerte, algo invisible cambió. Había partido el último verdugo que mató con devoción y precisión, el último que vio en su oficio un deber, no un placer. Décadas después, su diario fue encontrado y copiado por eruditos y magistrados. Esperaban encontrar en sus páginas confesiones de barbarie, relatos de crueldad. En cambio, hallaron una escritura metódica, sin rencor, sin dramatismo. Descubrieron a un hombre que había documentado la justicia como un cirujano registra las heridas, con precisión, sin ornamentos. Pero entre las líneas frías se filtraba una humanidad inesperada. Había notas, pequeñas frases en los márgenes, que mostraban grietas en la armadura del verdugo. Era un buen hombre. Murió inocente, demasiado joven. Esas palabras, más que los golpes o las llamas, eran su legado verdadero. El imperio cambió lentamente. Las torturas públicas comenzaron a verse con vergüenza, las ejecuciones se hicieron menos frecuentes, y las plazas se convirtieron en mercados otra vez. Pero la sombra de aquellos siglos permaneció. Los hombres necesitaban creer que la justicia podía ser cruel para ser efectiva, y Schmidt había sido la mano que les dio esa ilusión. Su nombre desapareció de las bocas del pueblo, pero no de los archivos.
En los registros oficiales se le menciona como Franz Schmidt, maestro del orden. Sin embargo, para quienes conocieron su historia, ese título escondía un dilema. ¿Puede un hombre que ha matado centenares de veces ser recordado con honor? ¿O su redención final como sanador basta para equilibrar la balanza? Los cronistas posteriores lo llamaron el verdugo compasivo. Algunos lo consideraron símbolo de obediencia, otros de hipocresía. Pero los pocos que leyeron su diario con atención comprendieron algo distinto, que el verdadero peso de la justicia no recae en la espada, sino en el alma de quien la sostiene. Hay una frase, perdida entre sus últimas páginas, que parece escrita no para su tiempo, sino para todos los tiempos. Cumplí la ley, pero la ley no me absolvió. Con esas palabras, Schmidt se colocó fuera de los límites de su época, recordando que el deber no borra la culpa y que la obediencia puede ser también una forma de condena. Si uno escucha con atención, todavía puede imaginarlo caminando por las calles de Nuremberg al caer la tarde, su figura solitaria perdiéndose entre los muros de piedra. Nadie lo saluda, nadie lo maldice. El pueblo ha olvidado su rostro, pero la ciudad conserva su silencio. Un silencio que no pertenece ni a los vivos ni a los muertos, sino a la memoria de la justicia. Hoy, su historia sigue siendo una pregunta abierta. ¿Cuánto dolor puede justificar la ley? ¿Hasta dónde llega el poder del deber antes de convertirse en pecado? Franz Schmidt, el hombre que rompió huesos por mandato y luego los curó por compasión, sigue invitando a cada generación a mirarse en el espejo de su propia moral. Quizás por eso, al leer su nombre, uno no ve solo al verdugo del imperio, sino al hombre atrapado entre el bien y el mal, entre la espada y la misericordia. Su vida fue una lección tallada en acero, que incluso en la oscuridad más profunda, la redención sigue siendo posible, pero nunca gratuita, porque el precio de la justicia, como descubrió Schmidt demasiado tarde, siempre se paga en silencio. Y tú, que has escuchado su historia, ¿crees que un hombre puede purificar su alma después de servir a la muerte? ¿Puede la obediencia ser virtud cuando destruye la compasión? Deja tu pensamiento en los comentarios, porque la justicia no termina en los tribunales ni en las plazas. Sigue viva en la conciencia de quienes se atreven a juzgar.